Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, por favor. Josué, sexto libro de la Biblia, capítulo 11, versos 16 al 23. Y dile conmigo: Señor, háblame en este día, que esta palabra me edifique, me despierte, me dé dirección a mí y a mi casa para lo que tú tienes preparado en este tiempo, para mí y mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Josué capítulo 11, verso 16, por favor. Tomó pues Josué toda aquella tierra, es parte de la historia de la conquista de la tierra prometida, toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Eso es todo lo que conquistó Josué. Desde el monte de Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo, diga conmigo, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Diga conmigo, todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de aquellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados. Diga conmigo, desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anasenos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anasenos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra. Diga conmigo, tomó toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Mis amados, esta es una porción de la historia del pueblo de Israel, y papá Dios había destinado una bendición para su pueblo, para Israel. Ustedes recuerdan la historia, el pueblo de Israel estuvo por más de 400 años esclavo en Egipto. Y Dios les recordó, diga conmigo, Dios les recordó. En algún momento les recuerda y les dice: ustedes tienen promesa. Yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia una tierra prometida. ¿Qué hacen metidos en esclavitud en Egipto? Y se despertaron los israelitas. Y un buen día dijeron: ¿qué hacemos como esclavos en tierra extranjera? Cuando papá a nuestros padres les ofreció una tierra prometida, una bendición. Así que ellos comenzaron a clamar por esa palabra. Papá, recordamos ahora lo que tú le prometiste a papá Abraham, que la descendencia de Abraham se multiplicaría y poseería territorios, aún los territorios de sus enemigos. Génesis capítulo 22, verso 17. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo: te prometo que te bendigo y te multiplico, y tus hijos poseerán los territorios de sus enemigos. Fue una palabra, y ellos la recordaron y dijeron: ¿qué hacemos acá como esclavos? Y fue cuando papá los sacó de Egipto a través del liderazgo de Moisés. Y saben,
ahora no es que estemos bajo una esclavitud física. Quizás ninguno de nosotros está preso ahora en Egipto, obviamente, estamos aquí. Y gozamos de esta libertad que Dios nos permite vivir en este tiempo, en nuestra nación. Pero eso no quiere decir que estemos libres de otro tipo de cautividad. Hay otras cautividades que están vigentes en el mundo moderno de hoy. Ya no es la de Egipto, que era la opresión y el látigo para que trabajen como esclavos, pero ahora hay otro tipo de esclavitud. Hay otro sistema cultural, hay un sistema de pensamiento, de valores, hay unas fuerzas espirituales que se están moviendo y son esclavizantes. Y están reteniéndonos en un estilo de vida que no es el que Dios nos prometió a través de Abraham y que Dios no nos dio ya en Cristo Jesús. Porque recuerden en Gálatas capítulo 3, verso 29, todos los que somos de Cristo somos linaje de Abraham y somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y Dios le prometió a Abraham que su pueblo sería grande y que poseería los territorios de sus enemigos. Y eso somos nosotros ahora. Nosotros hemos recibido esa bendición. Tú y yo ahora somos benditos. Somos linaje de Abraham. Tenemos la promesa de Dios que no seremos esclavos, que nosotros conquistaremos y que no seremos restringidos ni gobernados por el mal, sino que Dios será nuestro Dios por siempre. Y Él ha prometido libertad y bien a sus hijos. Pero hoy en día estamos enfrentando una lucha. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades espirituales, gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestes, es decir, en los aires. Nuestra lucha, y no sé si ustedes lo han notado, nuestra lucha no es contra el esposo, contra la esposa, contra el hijo rebelde, contra el delincuente. De hecho, hay una confrontación con la corrupción, con la idolatría, la maldad, el machismo, contra el feminismo también. Y hay una lucha de valores, hay una lucha también cuerpo a cuerpo porque la gente se defiende del mal. Pero todo eso es producido porque existen poderes espirituales que influencian la mente y el corazón de los hombres, que son débiles porque no tienen pastor, porque no tienen al Dios vivo en sí mismos, y entonces son usados para dañar al otro. Pero son poderes espirituales los que influyen en el corazón de la gente. Y por eso Pablo dice, mi lucha no es contra carne y sangre. Yo no estoy luchando contra una persona. Estoy luchando contra la influencia maligna a través del pecado en una persona. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, porque a veces nos equivocamos y vamos contra la persona, vamos contra el marido, vamos contra el jefe, vamos contra el proveedor o el delincuente, contra el que nos está engañando, manipulando, y creemos que la lucha es contra la persona de carne y hueso. Y nuestra lucha no es contra la persona en sí, sino contra lo que está influenciando a esa persona. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso. Nuestra lucha es contra un poder espiritual que existe, espíritus gobernadores que influencian en todas partes del mundo la mente y el corazón de hombres y mujeres débiles que no tienen Dios, que no tienen pastor. Ahora imagínense o piensen un poco, si nosotros siendo hijos de Dios, que hemos sido tocados por la palabra, hemos sido tocados por el Espíritu Santo, nos hemos arrepentido, hemos recibido al Espíritu de Dios, tenemos luchas. Y a veces somos egoístas y queremos oprimir al otro y queremos siempre tener la razón y tener el dominio. Y a veces nos apegamos a las cosas y somos egoístas. Y a veces somos tacaños y a veces nos queremos vengar y somos codiciosos y tenemos una lucha con nosotros mismos. Y tenemos envidias y queremos como manipular. Tenemos sentimientos feos en nosotros. Nosotros que somos hijos de Dios luchamos con eso. Pero tenemos el poder del Espíritu y la palabra para poder vencer esa naturaleza pecaminosa y caída. Pero piensen ustedes cómo hacen los que están fuera del reino, los que no han recibido el Espíritu de Dios, los que no tienen la palabra, la promesa. ¿Cómo hará esa gente natural?
para poder vencer esas pasiones destructivas y egoístas con las que nacemos a causa del pecado desde Adán y Eva. ¿Cómo podrán hacer ellos para defenderse de esas inclinaciones, de esa tradición, de esa cultura? Les es muy difícil y muy complicado hacerlo, pero es porque están siendo influenciados por esos poderes, y entonces les va a costar mucho poder salir adelante en esto. Y entonces la influencia del mal empieza a actuar más libremente sobre esas personas y hacen el mal a su alrededor. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que esa influencia es la que nos está retando, es a nosotros. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra poderes espirituales que están influenciando en las personas. Entonces, nuestra conciencia, nuestro conocimiento y entendimiento del mundo espiritual nos tiene que dar la estrategia. Diga conmigo, yo ya sé cómo voy a actuar. Si tú y yo somos del diseño de Dios, no tenemos por qué dejarnos atrapar por esas influencias que están en contra del diseño de Dios. Nosotros ya fuimos salvados y tenemos la bendición. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos el Espíritu del Dios viviente, y nosotros tenemos vida y la tenemos en abundancia. Pero hay conocimiento en nosotros. Hay uno que ha venido a robar, matar y destruir. Y ese es un enemigo espiritual que influencia a los del mundo y también nos puede influenciar a nosotros. Pero nosotros vamos a estar en guerra. Nosotros vamos a estar listos. Nosotros vamos a creer en la palabra de Dios. Vamos a activarnos espiritualmente y vamos a defender nuestro territorio. Aleluya. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que no hay por qué temer, pero tampoco no hay razón para quedarnos como estamos. Si tú sientes que en tu vida hay una restricción, si tú sientes que tienes una alergia o tienes una enfermedad que es heredada o es crónica, si tú sientes que en tu corazón hay una tendencia muy fuerte hacia ciertas cosas, o tienes esquemas mentales o emocionales o afectivos, o tienes dependencias, o aún quizás te das cuenta que eres adicto a algo. Quizás eres adicto a ti. A solo vivir para ti, es una adicción, una idolatría. Solo te centras en ti y vives en función de ti, es una idolatría, es una esclavitud. Pero si tú notas que tu economía no va mejor, que tu corazón no se ensancha, que tú no eres una persona más feliz, más libre, que tú no transmites vida e influencias en otros a un cambio en su vida, si tú no notas que prosperas en todas las cosas, que hay cambios visibles y notables en ti, que no lo noten únicamente los que te conocen directamente, sino aquellos que te conocen esporádicamente, porque los cambios que Dios produce en ti tienen que ser evidentes. Si tú notas que tu vida no está yendo hacia arriba, que no estás creciendo, que no hay más pasión, más amor, más poder en ti, quiere decir que hay una restricción. Quiere decir que hay un poder, hay una influencia que te está reteniendo, y es algo espiritual. Puede ser que te venga de la familia, puede ser que sea secuela de un pecado, una iniquidad, algo que todavía está activo en ti y que hace que tú vayas con tropiezo hacia la bendición. Porque como dice aquí la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero hay otro, que es el enemigo espiritual, que son los espíritus que influencian. ¿Para qué? Para robar. ¿Robar qué? La memoria que tienes de que Jesucristo ya te dio vida abundante. Vienen a matar el corazón para que no vivamos con pasión. Vienen a destruir los matrimonios para que no haya vida y la tengan en abundancia los que son de esa familia. Entonces hay un enemigo espiritual. Pero Dios ya nos dio la victoria en Cristo Jesús. Él ya nos dio la victoria. Y el apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 4 dice,
Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios aquí? Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo que el que es tu enemigo. Mayor es el que está contigo que el que está en los aires conspirando contra ti. Aleluya. Mayor es el Señor que está en mí que todos los enemigos espirituales que puedan haber contra mi familia. Y yo creo, mis amados, que tenemos que pararnos firmes. Diga conmigo: me voy a parar firme. Yo no tengo por qué aceptar mediocridad para mi vida. Familia, no aceptes lo mediocre, lo tibio, lo pobre, lo miserable, lo que es a medias, o lo como se dice aquí popularmente, con las justas. No aceptes eso. Tú estás llamada, si eres de Cristo, a tener vida y a tenerla en abundancia. Y vida en abundancia empieza con mi corazón. Un corazón que palpita, que ama, que es libre, que disfruta, que comparte, que da vida, que es generoso, que perdona, que ama, que abraza, que besa. Alguien con vida. Ese alguien empieza teniendo la vida abundante de Dios por la libertad que trae el Espíritu a su corazón. Y eso va a redundar en una añadidura maravillosa para su vida: prosperidad en el trabajo, inteligencia en los estudios, sagacidad y osadía en los negocios, gracia de Dios para que la gente se vea convocada a trabajar contigo o a hacer negocios contigo, o para facilitar las cosas que tú pretendes o necesitas. Ese es el poder de Dios que está activo en nosotros. Así que no tienes por qué transar si hay una influencia que te está manipulando y te está diciendo: tú no vas más, tú no puedes ser mejor, tú no puedes luchar contra eso. Y estoy hablando de desaliento, de intimidación, de pereza espiritual. Estoy hablando de mediocridad. Estoy hablando de conformarme. Estoy hablando de adaptarme a un matrimonio. Estoy hablando de contentarme con el nivel de vida familiar que tengo. Estoy hablando de que me resigno a esta relación que tengo con Dios, en la que no me convence, en la que yo no hallo esa plenitud. Y nos adaptamos al estilo de vida que tenemos, como se adaptaron 400 años los israelitas a la vida de esclavitud en Egipto, hasta que despertaron. ¿Por qué te acostumbraste 400 años a ser esclavo? La pregunta hubiera sido, podría ser: ¿por qué después de 400 años, 430 creo que fueron? ¿Por qué no se despertaron a los 100 años? Ya tenemos un siglo aquí, como esclavos en tierra extranjera. ¡Vámonos de aquí! Pasaron 400 años. No fue el primer siglo, no fue el segundo siglo, no fue el tercer siglo, fue hasta cuando pasó el cuarto siglo. 400 años se habían, como dicen en Colombia, amañado. Te amañaste, o sea, te acostumbraste, te adaptaste y decidiste bajar la cabeza y ser esclavo por un plato de comida. Y hoy en día puede pasar algo. Nos adaptamos a ese estilo de vida que tenemos. Nos adaptamos, llevamos, como dicen, la fiesta en paz. Ya no peleo más, ya no lucho más, ya no aspiro a más. Llevo la fiesta en paz. Se le dice fiesta en paz, pero en algunos casos es funeral en paz. Porque no están viviendo, solo sobreviven. No están enfrentando su realidad. Y saben, eso no es lo que hizo Josué. A Josué se le encargó, por boca de Moisés, según el deseo de papá Dios: conquistas esa tierra. Y nadie te ha dicho, Josué, que eso es fácil. Hay gigantes, hay ciudades amuralladas, el asunto va a ser duro. Pero si yo te digo que esa tierra es tuya, es porque yo te la voy a dar. Lo que yo quiero es que te levantes en guerra, que tú pelees por lo que yo te he dicho, que creas en mis palabras y vayas y avances, porque tú no te quedarás desposeído, tú vas a poseer. Tienes la bendición de Dios. Aleluya. Y eso somos nosotros. Necesitamos conquistar esos espacios, esas áreas en nuestra vida en las que estamos estancados, en las que nos hemos acostumbrado. Estamos a la trujillana.
Ahí a la trujillana, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Pero no me he movido de ahí hace años. Y no hablo únicamente de que prosperes económicamente, porque eso es más fácil, se los digo de plano. Obtener dinero y tener más bienes materiales es lo más fácil. Lo más complicado y que tiene mayor valor es que yo cambie de estado interior. Que yo cambie de estado interior, de mentalidad, de cultura, de nivel de plenitud interna. Eso es lo que hace a una persona. Lo otro es añadidura. Entonces no confundamos la bendición de Dios con la añadidura. La añadidura es algo que se añade. Yo lo que necesito es la esencia. Y la esencia es que yo tengo un corazón maravilloso. Un corazón sano, generoso, amoroso, poderoso, influyente. Eso es lo que Dios quiere, que prospere tu alma. Que no esté aplastada. La añadidura viene como una promesa de Dios, fruto de tu trabajo, de tu talento, de tu cumplimiento, de tu esfuerzo, de tu preparación, de tu mérito personal. Claro que sí, y Él añade bendición sobre lo que tú haces. Pero lo que Dios quiere es que prospere tu corazón, que seas una persona resplandeciente. Que seas una persona que cuando desata una palabra, produce vida en quien la escucha. Que cuando tú empiezas a analizar un asunto, sientes la gloria de Dios sobre ti y sabes por dónde guiar a tu familia, el negocio, la empresa donde estás. Porque Dios está contigo y sales por un lugar donde nadie más había pensado que había salida. Que tú oras por los enfermos y estos empiezan a sentir que algo está pasando en sus cuerpos. Porque eres alguien transformado internamente. Puedes tener carro del año, pero si no puedes orar por tu hijo y por tu hija para reprender esa enfermedad, entonces ¿de qué estamos hablando? Ponle el carro encima entonces. O dile al carro que haga algo por tu hija o por tu esposa, o por restaurar tu matrimonio, o por sanar a tus suegros. Mis amados, no es al revés. Dios nos quiere ungido, nos quiere sin restricciones en el corazón. Y esa es nuestra tierra prometida. Y dice la Escritura que Josué tuvo que tomar esa tierra en guerra. Y habían reyes, posesiones, gente fuerte que estaba afincada en ese lugar, pero ese lugar es mío. Y estoy hablando de que ese lugar se llama paz para tu matrimonio. Entonces quizás alguien no tiene paz en su matrimonio. Y yo te digo, tienes que tomar ese territorio que se llama paz para tu matrimonio en guerra. Hay un rey ahí. ¿Cómo se llama ese rey que está ocupando el lugar que Dios te ha dicho que es tuyo y de tu esposa? Es un rey que se llama contienda. Es un rey que se llama dominio, control, egoísmo, machismo. Ese rey es el que Josué derribó, desarraigó y mató. Es guerra. Es guerra. Quizás tu guerra es en el área económica, debiendo, siempre con las justas, como se dice, no llegando al fin de mes, manipulando el dinero, no diezmas, no ofrendas completo, no eres honesto con Dios y no sabes cómo hacer con el dinero, o quizás eres codicioso, o quizás no te alcanza, o tienes idolatría por el dinero, o tienes una lucha, o no lo tienes. Es una lucha y hay un rey que se llama codicia, avaricia o miseria o ruina. Son reyes en ese territorio. Pero Dios te dijo, yo en Cristo Jesús te he bendecido con toda bendición, con vida abundante. Tú no tienes que mendigar, no te tienes que endeudar. Tú vas a tener de sobra y vas a tener para dar, aún para prestar. Porque la vida abundante ya la compré yo en la cruz y te doy a ti esa bendición. Bendición que papá le dio a Abraham. Tú serás Señor de la tierra. Y tu descendencia también. Entonces hay un territorio que conquistar. Y hay unos reyes que desarraigar de ese territorio. Y se llama liberación financiera. Y yo tengo que levantarme en guerra. Ir como Josué y derribar a esos reyes. Y sacarlos de ese territorio y tomar la bendición de la liberación financiera para mí, mi casa y mis hijos. Pero tengo que activarme en fe. No va a venir solo. Toda la tierra la tomó Josué en guerra. Y a veces nosotros que pensamos que las cosas van a cambiar así porque sí. Y yo les pregunto a ustedes que están aquí y a los que nos oyen, ¿está pasando eso contigo?
Las cosas están pasando así porque sí. Y estoy seguro de que si les preguntamos a la mayoría de acá, me van a decir, no, pastor, no está pasando. Pero debería pasar. ¿Qué está sucediendo? Yo no estoy activado lo suficiente en lo espiritual. Yo no estoy tomando mi territorio en guerra espiritual. En guerra espiritual, ¿hay un vacío en tu matrimonio? ¿Hay un problema de comunicación y de entendimiento y de armonía en tu matrimonio? Ese territorio es tuyo, pero te lo han robado. Es tu herencia, es tu bendición, es tu territorio, tu tierra prometida, pero no está pasando. Pero la verdad es que ya me acostumbré y creo que ese es nuestro estilo de matrimonio. Así somos nosotros. Ya te acostumbraste, ya te adaptaste, como los israelitas a la esclavitud de Egipto. Pero esa no es la bendición en Cristo Jesús para ti. Se está desperdiciando. Porque tú asumiste que es así, pero no es así. ¿Qué tengo que hacer? Hay un rey ahí. ¿Cómo se llama? Infidelidad, adulterio, fornicación, rivalidad. Hay un rey metido en tu alcoba. Y necesitas conquistar ese territorio a guerra, porque él no se va a ir de ahí. Es un espíritu. Es un espíritu que está influyendo en tu matrimonio, como de los que estaba hablando Pablo a los Efesios. Son espíritus que influencian el matrimonio, a los hijos, y los saca del diseño de Dios. Y esos espíritus no van a salir si nosotros no vamos en guerra en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos el poder. Diga conmigo, nosotros tenemos el poder. Lucas capítulo 10, verso 19, por favor. ¿Qué dice la escritura? Lucas capítulo 10, verso 19. Miren lo que Jesús les dice a sus discípulos. He aquí os doy autoridad de pisar, hollar, que es lo mismo, serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. ¡Wow! La pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo eso a sus discípulos? ¿Por qué? Ahora, cuando Jesús está hablando de serpientes y escorpiones, está hablando de demonios. No les está diciendo a ellos, oye, yo les doy a ustedes autoridad para que pisen esos escorpiones y esas serpientes que hay aquí en el desierto de Canaán. Ay, Señor, por supuesto que eso lo hacemos. No necesitamos que tú nos des el poder. Gracias a Dios, con el cuerpo que tenemos, lo podemos hacer. No, está hablando en términos espirituales. Está usando animales comunes del desierto de Canaán para decirles a ellos, así como hay serpientes y escorpiones físicos en el desierto, hay serpientes y escorpiones que son demonios, que influencian en la gente, que enferman el alma, enferman el cuerpo, dañan el corazón de la gente. Pero yo les he dado a ustedes el poder. Yo les he dado a ustedes el poder de que pisen esos demonios, que los chanquen, y ningún poder podrá contra ustedes. ¡Aleluya! Tenemos esa autoridad. Pero tú y yo tenemos que estar alineados. ¿Algo está pasando en tu hogar? Ya no hay intimidad, no hay romanticismo. ¿Algo está pasando en tu corazón que está duro? Ya no eres amable, ya no eres tierna, ya no eres tierno. ¿Perdiste el romance con tu esposa? ¿Ya no tienes esos gestos de delicadeza con ella, como cuando eras el galán y la conquistabas? Ya no hay esa delicadeza en ti, esa sutileza, esa poesía. Ya no hay esa dedicación. Ya no es ella tu prioridad, ya no es él tu príncipe. Debería ser mejor ahora. Deberían ser más luminosos y más hermosos hoy. Pero hay influencias que quieren destruir el diseño de Dios. El hogar, la familia, serán uno. Dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, y serán una sola carne, serán uno, yo los bendeciré. Tendrán armonía y tendrán descendencia que yo bendeciré, y serán benditos en la tierra sus renuevos. Porque eso le prometió a Abraham. Tus hijos y tu descendencia será bendita y bendecirán a la tierra. Pero cualquier cosa que esté en contra del diseño de Dios en tu matrimonio, en tu cuerpo, en tu vida, por culpa de alguna serpiente, un escorpión, un demonio que tiene oportunidad a causa del pecado,
que hay en nosotros no tiene que seguir ahí, porque ya se nos dio la autoridad. Diga conmigo, se me dio la autoridad. Y eso significa que tengo que actuar con osadía. Yo no le puedo decir pues a la serpiente y a los alacranes. Usted se imagina, lo voy a hacer en una forma jocosa, ¿no? Que se presenta un alacrán por ahí en algún lugar en una reunión. ¡Ay, fúchili, fúchili! ¡Sácale, sácale, sácale! ¡Váyase, váyase! O se presenta una serpiente y le dice, ¡fu, fu, fu, fu! ¡Oh, oh! La serpiente dirá, ¿y usted qué le pasó? ¿Qué le pasa? Yo de aquí no me muevo, ¿eh? Más bien te voy a hacer correr a ti. Más bien el que se tiene que ir de esta reunión eres tú. No, tú tienes que tomar autoridad. O coges la chancleta o el taco aguja de tu esposa o tu propia taba y le pones el pie encima a esa serpiente y a ese escorpión. Y se acabó el asunto. Nunca más. El que se va eres tú, yo no me muevo. Esto es mío y no es tuyo. El invasor eres tú, yo soy el bendecido. Y eso es lo que el Señor quiere. Toma autoridad en tu casa. Aleluya. Aleluya. Y entonces cuando hablamos de que vamos a ponernos en pie y firmes para defender nuestro territorio y extender nuestro territorio, es que vamos a hacerlo en actitud de guerra, con autoridad. Voy a atar, voy a reprender, voy a usar la palabra, voy a orar, voy a ayunar, pero no voy a dejar ese territorio más tiempo en manos de mi enemigo. Ese escorpión o esa serpiente tienen que moverse de mi casa. Y yo los voy a aplastar. Y no será hablándoles bonito, les voy a hablar duro. En el nombre de Jesús tengo la autoridad para aplastarte. A veces es un desaliento en el cuerpo. A veces es un desánimo en el corazón, perdemos la fe. Nos desanimamos, empezamos a hablar mal, a juzgar, a criticar. Empezamos a decaernos. Empezamos a dejarnos influenciar por las circunstancias y empezamos a caer en derrota, porque ya estamos bajo una influencia espiritual de muerte, de mendicidad, de esclavitud. Entonces es cuando tú tienes que notar que tú fuiste llamado a tener la bendición y no la aflicción. Y te levantas en guerra. En esa mañana o en la noche te paras con tu esposa, con tus hijos y dile, vamos a guerrear, vamos a adorar, vamos a danzar, vamos a proclamar la bendición de Dios y vamos a echar fuera este espíritu de desaliento en esta casa. ¿No les ha pasado a veces que en las casas hay como pesadez? Como pastores nos ha tocado ir a varias casas y uno entra a veces en alguna casa y se cayó el techo. No, ahí está el techo. Pero entonces, ¿qué es esto? Es un clima pesado. Pesado. Lo único que aguantan en ese clima es ver televisión o esconderse en la computadora por horas ahí. Es como una especie de entrampamiento, ¿no? Ahí. Sobreviven ahí, pero no pueden salir. No hay vida, no hay pasión, no hay alegría, no hay gozo, no hay celebración. La celebración es que Cristo ya me dio vida eterna. Ya me dio la bendición, me dio todo poder, toda bendición, vida eterna. Hasta me ha dado lugares celestiales donde ir a morar al final. ¡Wow! ¿Por qué voy a estar así deprimido o aplastado? Quiere decir que estoy bajo una influencia. Quiere decir que ese hogar está influenciado por depresión, demonios de depresión. Días grises, cuando mis días son luminosos porque mi luz es Cristo. Pero cuando me dejo atrapar por lo otro, entonces caigo y empiezo a dejarme arrastrar por la parálisis. Y nos dejamos atrapar por el desaliento, nos deprimimos. Y ya no somos capaces ni siquiera de dar algo, por poco que sea, a alguien, porque estamos en calidad de que alguien nos dé más, porque no podemos dar. Cuando nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual y material en Cristo Jesús, y estamos mendigando, porque nos dejamos influenciar, porque no estamos activos espiritualmente, porque no estamos guerreando, porque no estamos adorando, porque no estamos leyendo la Biblia, porque no hay altar familiar en esa casa. Es que la arena del desierto llegó a ese hogar. Y entonces ya nada reverdece, nada me emociona. Es el desaliento, es un espíritu, es un gobernador de los aires. Pero ¿a quién va a atrapar?
a los que no están velando y orando, a los que no están activos, a los que no están en el fuego del Espíritu Santo. Esos son los más vulnerables. Y saben, Pedro lo sabe, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 8. Miren lo que dice. Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice, sed sobrios y velad. En otras palabras, mantente vigilante, mantente activo espiritualmente. Porque nuestro adversario el diablo, o vuestro adversario el diablo, el ladrón, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. No está hablando de leones, ¿verdad? Porque si esto lo leyéramos acá diríamos, uy, aquí esta palabra no es para nosotros, la verdad, aquí en Trujillo no hay leones. Esta palabra no sería para nosotros porque aquí no hay leones. Así que yo no creo que eso vaya conmigo. No está hablando de leones, está hablando de demonios, espíritus que están en los aires, que influencian el corazón. Los espíritus están buscando a quién morder. Y van a morder a aquellos que no están activos en el Espíritu. Los que no están en santidad. Los que no están en comunión con el cielo. Los que no levantan un altar. El altar es fuego de adoración y de acción de gracias y de sacrificio a papá. Hay un fuego en el altar de tu casa si tú lo mantienes encendido. Los leones no van donde hay fuego. Los demonios no van donde hay luz. Y tú y yo necesitamos estar alertas, en guerra espiritual, adorando, orando, alegrándonos con el Señor, siendo generosos, dejándonos transformar, confesando nuestros pecados, pidiendo perdón. Estás en guerra. Entonces este león no te puede tocar. No va a hacer que cambies de humor. No va a hacer que robes o que caigas en la tentación de ser el ilícito. Porque Él va a aprovechar el momento débil que tengas para morderte y hacerte pecar, y vendrá por más mordeduras para dañar tu vida, tu matrimonio y el diseño de Dios. Pero si tú y yo estamos velando, actuando por fe, moviéndonos por el Espíritu Santo, haciendo lo correcto, estamos vigilantes, entonces Él no nos puede tocar. El león viene por la carne, por la parte humana fea que tenemos, pero si no la haya, se va a tener que ir a buscar al vecino. Por eso tienes que predicarle a tu vecino también y decirle, vecino, tú tienes que convertirte, tienes que dejar la vida de pecado que es la carne. ¿Por qué? Porque te cuento que los leones que llegan a mi casa, como ya no tienen qué comer en mi casa, se van a ir a la tuya. Así que si tú no estás listo y estás tratado por el Espíritu de Dios, a ti te van a morder y vas a tener problemas en tu casa. Problemas internos y externos, porque cuando los espíritus influencian el corazón y la mente de las personas, eso trae consecuencias físicas, financieras, sexuales, familiares, intelectuales. Y entonces nos damos cuenta que ya el problema no es lo que se ve, es lo que no se ve. Son los movimientos espirituales que hay sobre nosotros, de los que nosotros nos tenemos que cuidar. Y para eso necesitamos, diga conmigo, estar activos. Vamos a estar despiertos espiritualmente. ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní? Estaba con sus discípulos. Era la noche en que Él iba a ser entregado. Era la noche en que Él sabía, vienen por mí, yo ya lo sé, y voy a morir de una manera que no quisiera. Y entonces Él necesitaba ayuda. Y le dice a los discípulos, velemos y oremos. Pero los discípulos no entendían mucho el asunto de estar en guerra, en pie, vigilantes, no adormecernos por los problemas, no adormecernos con los programas de televisión, no adormecernos con nuestros bienes. Porque hay algunos que se dejan adormecer por lo que no tienen y lo sueñan tener y están afanados por eso. Y otros que se adormecen por lo mucho que tienen. Están embriagados, adormecidos, están como atontados. Y entonces son presa de la influencia de estos espíritus. Y en Mateo 26, capítulo 41, el Señor les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Estamos en guerra y no puedes dormir. ¿Usted sabe lo que pasa con un soldado que está en un puesto de vigía que se duerme? Si es tiempo de guerra, lo fusilan. Si es tiempo de paz y se duerme en su puesto de vigía, lo arrestan. En tiempo de guerra tú no puedes dormir. Dormir me refiero a que convives con el pecado, que admites el pecado, lo impuro en tu corazón, que admites cualquier cosa que sea sucia en tu corazón y convives con eso. Eso es estar dormido y adormecido espiritualmente. El león tiene oportunidad. Los espíritus van a tener oportunidad de llegar a tu vida, pero más allá de llegar a tu casa. ¿Por qué puerta está entrando el enemigo a tu hogar? ¿Por qué puerta? ¿Por la puerta de qué corazón? Es lo que tenemos que ver. Señor, que yo no sea la puerta de los espíritus del mal en mi hogar. Yo voy a guardar la santidad. Voy a estar vigilante. Voy a estar en guerra. Ese león no entra a esta casa, al menos no por mí. Y oraré para que no entre por mi esposa, ni por mis hijos, ni por mi yerno, ni por mis nietos. Voy a orar para que ningún león, ningún demonio entre a destruir el diseño de Dios en mi hogar. Y tú como hombre eres el primero. Por mí no puede entrar el pecado a mi casa y el león tendrá oportunidad de morder. Mis niños, mis nietos, mis niñas, mi esposa será víctima a causa de que yo le abrí la puerta por mi pecado consentido, por mi desobediencia, por mi capricho, por mi flojera, por mi tibieza, por mi mediocridad espiritual. Estos demonios influencian mi casa, dañan lo que tengo. Y yo sé que lo puedo parar. Tengo la autoridad. Tengo la promesa. No hay esclavitud que valga en mi casa. Y nosotros tenemos ese poder. Pero necesitamos estar despiertos. Diga conmigo, despiertos. Velando y orando, en guerra, creyendo en el Señor, predicando su palabra, adorándole, cumpliendo con Él, desechando el pecado. Entonces estoy en guerra, estoy bien atento, estoy feliz, disfruto de la vida, disfruto de todo lo que me da Dios, pero no caigo en pecado, estoy en guerra. No le doy ninguna chance a mi enemigo. Conmigo no tienes parte ni arte, Satanás. Y si por ahí caes y te deslizas y te tropiezas, pues te paras y te lavas con la sangre del Cordero y sigues adelante. Porque si caes tienes abogado. Y vienes en arrepentimiento, el Señor te lava, el Señor te perdona, el Señor te libra y te vuelve a poner de pie para que sigas adelante. Pero mis amados, no tiene que seguir nada igual. No consientas el pecado. Y no dejes que un territorio de tu corazón, de tu vida, esté bajo un reyesuelo, que es un impostor. Tú tienes el poder y la autoridad para echarlo de ahí. Pero necesitas alinearte, papá. Necesitas tomar la decisión. Mi vida es del Señor. Y ninguna área de mi vida debe estar influenciada por el pecado, para que yo tenga la autoridad que Él me ha dado. Esto se va. Esto se va. Yo lo reprendo y lo echo, porque el territorio completo es mío. Ya Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Y no tienes que estar como estás. Dale ese aplauso a Jesús. ¡Aleluya! 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 Y yo creo que es muy claro. No te tienes que quedar como estás. Y Dios quiere que tomes la autoridad que necesitas en este tiempo. Como hizo David. ¿Recuerdan David? Para terminar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Su campamento había sido saqueado por el enemigo, los amalecitas. Habían quemado el campamento y se habían llevado todas las cosas de valor, incluyendo las personas, los niños, todos se lo llevaron, como secuestrados. Y David clamó a Dios para pedir dirección, saber qué haría con esto, qué haría con esta situación tan crítica. Y el Señor le dijo: vas y los alcanzas, vas y recuperas todo. Así que ármate de valor. Tienes que guerrear y recuperar lo que perdiste. Así que David tomó sus hombres y corrió. Y dice la Escritura que no faltó cosa alguna, ni pequeña ni grande, ni los niños, ni las mujeres, ni las cosas que había perdido. Todo lo recuperó David. ¿Pero qué tuvo que hacer?
se tuvo que alinear a la voluntad de Dios. Y tuvo que ir con osadía y obediencia y fe tras sus enemigos hasta capturarlos, destruirlos y rescatar lo que era suyo. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos en este tiempo, en esta recta final de este tiempo de Dios para nosotros. Tienes que tomar lo que has perdido, pero tienes que tomarlo en guerra. Tienes que activarte, tienes que alinearte a la palabra de Dios y tomar acción concreta, definida, con respecto a lo que Dios te dice que tienes que hacer, y ser valiente y enfrentar esa realidad. Y no la maquilles más, no escondas más esa realidad, y ve y toma lo que es tuyo. Y eso es lo que hizo David. Y dice, no le faltó nada de lo que había perdido. Antes, dice la Escritura en el 30:20, todo lo recuperó y aún hubo botín para David. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a nosotros, la oportunidad de recuperar lo que perdimos, extender nuestro territorio y tener botín, porque Dios va más allá. Dios nos da la abundancia. Aleluya. Es un llamado de papá hoy. No dejes ningún territorio en manos del enemigo. No dejes ningún área de tu vida a medias, ocupada o gobernada por un extraño. Quizás es un apetito, quizás es un afán o una baja autoestima. Quizás es una costumbre, una herida, un resentimiento, una amargura. Quizás algo controla aún esa área. Pero es el llamamiento de Dios que tomes territorio en este tiempo. Que tomes autoridad y guerra y no dejes en manos del extraño, de la influencia extraña, ajena al espíritu y al diseño de Dios, que está en medio de tu vida. Y tú tomes la determinación en este tiempo de decir, Señor, en guerra, en oración, en ayuno, en proclamar tu escritura, en testimonio, en paz y en bien. Yo voy a levantarme en arrepentimiento, en confesión. Voy a levantarme en generosidad, a pactar. Voy a hacer mucho más, Señor, pero a guerra voy a tomar este territorio y no se lo dejaré más a mi enemigo, porque es bendición para mí y herencia de bendición para mis hijos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Pídelo en este día. Levanta tu voz y dile, Señor, en esa área yo decreto guerra, yo declaro guerra, pero no voy a ser más mendigo, no voy a ser más el mismo.